teoría del día de hoy referida a hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, doctor. Bien, gracias. Bien, entonces hoy vamos a ver las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Las competencias que usted va a adquirir el día de hoy son estas: diferenciar las principales causas de hemorragias de la segunda mitad del embarazo, conocer los factores de riesgo asociados a estas, diferenciar entre las más comunes, que es el desprendimiento prematuro de placenta y la placenta previa, conocer el manejo adecuado de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo y conocer las complicaciones de estas. Este es el temario que vamos a ver. Vamos a hacer una introducción, vamos a ver la definición de lo que es las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, las causas. Ahí tenemos las causas principales, que son la placenta previa, y luego vamos a ver qué pasa cuando es complicada con el acretismo placentario. Vamos a ver el famoso DPP, que es el desprendimiento prematuro de placenta, la vasa previa, la rotura uterina y la rotura del seno marginal. Acá vemos, lo he puesto en orden de frecuencia. Vamos a ver el cuadro clínico de cada una de estas entidades, su diagnóstico, complicaciones, manejo y tratamiento. Bien, ¿alguien tiene idea del impacto de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo en la salud materna? ¿Alguien quiere opinar? ¿Nadie? ¿O sobre la salud fetal? Están tímidos esta tarde, o esta mañana, ¿no? Esta avanzada mañana, diríamos, ¿no? Me ¿Nadie? parece que están un Ah, poquito preocupados por lo del examen, doctor. ¿cuándo es el examen? Hoy día más tarde. Más tarde, entonces ya, voy a avanzar rápido entonces para que puedan estudiar. Pero no estudian a última hora, deben estudiar diario, vos. Diario deben estudiar. Bien, 5% de los embarazos se producen hemorragias anteparto. ¿Ya? La placenta previa es la más frecuente con 1,2%, el DPP 1% y otras causas no determinadas 2,8%. Son responsables hasta de un cuarto de todas las muertes perinatales, ¿no? Y 6% de todas las muertes maternas en el mundo son debidas a DPP. La placenta previa es la mayor causa de hemorragia en la segunda mitad del embarazo y la primera causa directa de muerte materna en el Perú, según el boletín epidemiológico de la semana 28 de 2019. La primera causa de muerte materna en el Perú. En el mundo, la primera causa de muerte materna es la preeclampsia. En el Perú es las hemorragias. Pero en la seguridad social, la primera causa es la preeclampsia. Se define como cualquier sangrado que tenga lugar después de la semana 22. Las más frecuentes hemos dicho placenta previa y DPP, desprendimiento prematuro de placenta, y mucho menos frecuentes de la rotura uterina, la vasa previa y la rotura del seno marginal. Perdón. Hay causas de sangrado que son obstétricas y causas de sangrados de origen ginecológico en la segunda mitad del embarazo. ¿No? Ya sabemos las causas de origen obstétrico, ya lo hemos dicho, ¿no? Placenta previa, DPP, la rotura uterina, la vasa previa, pero también puede ser por inicio del trabajo de parto. También puede ir a veces acompañar un pequeño sangrado, ¿no? Y hemorragias producidas ya producido el parto, ¿no?
que ha terminado el parto, que son los desgarros cervicales, por ejemplo, ¿no? U otras categorías que están asociadas al puerperio. ¿Okay? Pero desde el punto de vista ginecológico también hay causas de hemorragias, no son obstétricas, ¿no? Por ejemplo, cualquier infección, proceso infeccioso cérvico-vaginal que provoca una úlcera en el útero se caga de sangre durante el embarazo y fácilmente sangra. Puede haber tumores, como por ejemplo pólipos con el embarazo, que fluctúan por el cuello uterino y fácilmente sangre, miomas uterinos que se aborten en el embarazo, ¿no? Neoplasia, que también a veces se ve neoplasia y embarazo, cáncer de cuello uterino. Luego también se presentan los traumatismos genitales, ¿no? Como desgarros vaginales, a veces, o generalmente más que por traumas externos, a veces es por poscoitales, ¿no? O durante el coito se produce. Había cuenta que la mujer gestante a veces no tiene mucho deseo de tener relaciones, entonces no se produce la fase de excitación, no hay la apertura de la vagina que debe haber, ni la lubricación necesaria, y a veces se produce el desgarro. También tiene alguna frecuencia la presencia de varices vulvovaginales. El problema de las varices es común en la gestante, ¿no? Los miembros inferiores, pero también se ve en la vulva misma, ¿no? Como también se ve en la pelvis, a nivel de los anexos, ¿no? Entonces, también puede ser una causa de hemorragia. Vamos a ver lo que es la placenta previa, ¿no? La definición es cualquier obstrucción del orificio cervical interno es una placenta previa, ¿no? En el pasado, ahí se clasificaron adicionalmente como total o parcial. Esa ya no se usa, porque antiguamente pues, no había ecografía, y el diagnóstico de la placenta previa se hacía muchas veces al término, ¿no? O con cuellos que ya estaban permeables y se podía introducir el dedo, ¿no? Había dilatación, entonces uno sentía el clásica frase colchón placentario. Yo alcanzaba esa época, en los 80, se trata colchón placentario. Pero a veces se trataba el colchón y a un lado se trataba la cabeza fetal. Ahí se decía que era parcial, ¿no? Y la famosa placenta previa marginal, que se trataba la cabeza fetal, pero la paciente sangraba y uno buscaba, exploraba el contorno y se sentía la placenta. Entonces esa era la marginal. Pero después aparece la ecografía, y la ecografía ya llega a la placenta a término con el diagnóstico de placenta previa. Entonces, aparece un diagnóstico también, gracias a la presencia de la ecografía, de la placenta baja. La placenta baja. ¿Qué es la placenta baja? ¿No? El borde de la placenta no cubre el orificio cervical interno, pero está próximo a este. Entonces, todo proximidad al OSI de aproximadamente no mayor de 20 milímetros, mejor dicho, por debajo de los 20 milímetros al OSI, es lo que se llama placenta baja o placenta de iniciación baja, ¿okay? Hasta los 20 milímetros. ¿Okay? Ustedes, esta es la clasificación clásica que antes se hablaba, la clásica, ¿no? La clínica, que se hablaba de placenta previa total, parcial y marginal, lo que les he explicado. Ok, también había una clasificación en función a la ecografía, ¿no? Clásica, que se usó por muchos años, que era la placenta previa total, cuando cubría el OSI. La interpretación baja, había dos definiciones: iniciación baja, marginal y lateral. La marginal, que es la que hasta ahora persiste, ¿no? El borde a no más de 20 milímetros del OSI, y la lateral, que era más de 20 milímetros, 50 milímetros del OSI. Esta lateral ha desaparecido, porque la implicancia del sangrado cuando la paciente está en este nivel no es tal. La medicina basada en evidencia ha demostrado que no hay problema con la presentación y con el parto, ¿no? Cualquier paciente que esté por encima de los 20 milímetros no va a ocasionar obstrucción del parto vaginal, no provocar sangrados. Por eso ha perdido impacto y ya no se habla más de placenta de sección baja lateral, sino simplemente la placenta baja, ¿no? Y hablamos de la marginal. La baja es la marginal, hasta 20 milímetros de OSI. La incidencia, 1 de 200 partos,
es causante del 20% de la hemorragia del tercer trimestre de la gestación, o sea, de un quinto de las hemorragias. Estos son los factores de riesgo: antecedente de placenta previa anterior, antecedente de parto post cesárea, el embarazo múltiple, la multiparidad, la edad materna avanzada, tratamiento de infertilidad, el aborto previo, el antecedente de procedimiento quirúrgico intrauterino, asociado a tabaquismo, a consumo de cocaína, es más frecuente en el feto masculino y más frecuente en la raza que no sea blanca. ¿Okay? Entonces, tiene mucho que ver la placenta previa en relación a cicatriz uterina previa, y tiene que ver mucho a distensión, ¿no? Sobre distensión uterina, o sea, que haya amplias áreas de inserción de la placenta. Y eso se ve en el embarazo múltiple, por ejemplo. Entonces, la fisiopatología está asociada precisamente con eso, con la presencia de áreas subóptimas de endometrio en la cavidad uterina superior debido a cirugías o embarazos anteriores, ¿no? Entonces promueve la implantación del trofoblasto en la cavidad uterina inferior o su crecimiento unidireccional hacia esta. Y también la existencia de un área de superficie placentaria particularmente grande, ¿no? Como en el caso de la gestación múltiple, o en respuesta a una perfusión útero-placentaria reducida. Entonces la placenta busca donde haya una mejor oferta de flujo sanguíneo, ahí se implanta la placenta, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas? Hay que sospechar en toda paciente que tenga sangrado indoloro a más allá de 22 semanas. El 10 a 20% está asociado a contracciones uterinas, o sea, el 80%, 90% no está asociado a dolor, sin dolor. ¿Ya? El sangrado clásico de la placenta previa, y esto es una cuestión que deben aprender, que se diferencia del TPP, el sangrado clásico, lo usual, lo corriente, lo común, es que el sangrado sea rojo o rutilante. Rutilante significa brillante, rojo vivo. ¿Okay? Un tercio de las pacientes sangran antes de las 30 semanas, ¿no? Y eso comporta mayor movilidad fetal por la prematuridad. Un tercio sangra entre las 30 y 36 semanas, ¿no? 20% por primera vez más allá de las 36 semanas, o sea, término. Y 10% llegan a término sin sangrar. Tienen placenta previa, pero nunca sangraron. ¿Ok? Esto a veces asusta cuando de repente llega a término no sangra, porque está asociado a cretismo placentario, o sea, a una adherencia anormal de la placenta al útero, al endometrio, más allá del endometrio. ¿Ok? Y eso se llama acretismo placentario. El diagnóstico es la identificación de tejido placentario cubriendo el óseo o próximo a este. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? De ecografía. Inicialmente la ecografía es abdominal, y una vez que se diagnostica abdominalmente, el gold estándar del diagnóstico de la placenta previa y la ubicación exacta hasta dónde llega la placenta previa, ¿no? Porque a veces en la placenta previa posterior, cuando la placenta previa está en la cara posterior, no se ve por la ecografía abdominal o pélvica hasta dónde exactamente llega. Entonces ahí hay que recurrir a la ecografía endovaginal. Y esta sí mide exactamente hasta dónde va a llegar la placenta. O sea, si es una placenta previa que cubre el OSI o está a tantos milímetros del OSI, ¿no? Sobre todo en las presentaciones posteriores de la placenta, de la ubicación de la placenta. Entonces, la ecografía abdominal tiene un rango de falsos positivos alto, hasta el 25%, ¿no? En la que tú dices es placenta previa y no lo es, ¿no? Ahora, una distancia del borde inferior de la placenta a más de 2 centímetros del OSI excluye el diagnóstico de placenta baja, ¿ok? Porque ya hemos dicho que debe estar hasta los 20 milímetros, ¿no? Acá se ve la placenta, este es el canal endocervical, este es el cervix, acá está el OSI, que es un punto, y acá está cubriendo, obviamente, esta es una placenta previa. Cualquier grado de superposición de la placenta al OSI es placenta previa, cualquier grado.
Para que hablar de placenta baja tiene que estar libre el OSI, ¿no? Y debe estar no más de 20 milímetros al OSI. ¿Sí? Entonces la ecografía intravaginal es una prueba, la prueba gold standard para el diagnóstico de placenta previa. Tiene una sensibilidad de 87.5, especificidad de 98.8, valor predictivo positivo de 93.3 y valor predictivo negativo de 97.6. Es una excelente prueba, excelente. Cuando una prueba tiene cuando la valora, si tiene esta sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, es una excelente prueba. Es segura en presencia, o sea, de placenta previa, ¿no? Incluso en sangrado activo, o sea, por hacer la ecografía no es que va a aumentar el sangrado o vamos a desencadenar una hemorragia, porque la placenta previa sea previa y introduzcamos el traductor. No va a pasar eso. El traductor generalmente se va hacia el fondo vaginal posterior y no tiene contacto con el cuello uterino ni se introduce al canal endocervical. También se usa la resonancia magnética, pero no tanto para el diagnóstico de placenta previa, y su utilidad mayor, cuando apareció, parecía que podía usarse, pero su utilidad mayor era para determinar si había acretismo placentario, o sea, una adherencia normal de la placenta al endometrio. Pero ahora en la actualidad, con el avance de la ecografía, los ecógrafos de alta gama, ya el diagnóstico de acretismo placentario se hace por ecografía. Ya no recurrimos a la resonancia magnética para hacer un diagnóstico de acretismo placentario. ¿Ok? Ahora, todas las mujeres que requieran seguimiento de placenta, cuando cubre el OSI, ¿no? A las 22 semanas de gestación requieren seguimiento. O sea, a las 22 semanas de gestación hay una ecografía que toda mujer gestante debe tener, que en realidad se hace entre las 20 y 22 semanas, máximo 24 semanas, que es la ecografía morfológica. Y ahí uno va a ver, puede diagnosticar la placenta previa. Pero no todas estas placentas van a llegar a ser placenta previa. O sea, se van a quedar como previas, o sea, tapando el OSI. Hay un grupo de estas pacientes que el útero al crecer, la placenta va, entre comillas, migrar, porque la placenta no camina, no migra. O sea, el útero se distiende, jala, se crece para arriba y se lleva la placenta, ¿no? Deja de ser previa. El punto crítico de esto, aquellas gestacionales que nosotros vemos y decimos, todavía podemos esperar. O ya decimos, no, esto sí es una placenta previa, ¿no? Más o menos está determinados, según todos los trabajos, 28-30 semanas. O sea, si a las 30 semanas la placenta se muestra cubriendo el OSI, va a quedar como tal. Y ahí comienza a hablarse de placenta previa. Entonces, antes de las 30 semanas o 28 semanas antes, deberíamos hablar, que es antes del tercer trimestre, no decir placenta previa, sino que la placenta es oclusiva, ¿no? Y reservar el término de placenta previa cuando ya hemos llegado a la convicción que la placenta va a quedar en el óseo. Porque muchas pacientes, al menos a las 22 semanas, llegan con la placenta al borde inferior cubriendo el óseo. Pero muchas de estas van a terminar con placentas alejadas del óseo. ¿Ok? En caso de una placenta previa asintomática o una sospecha de acretismo placentario, ¿no? Porque puede ser que la placenta no sangre, toda mujer debe tener una ecografía entre 28 y 32 semanas. Si le contamos a las 22 semanas placenta oclusiva, que está tapando el OSI, a las 28 y 32 debía tener una ecografía porque en este rango se va a definir, ¿es previa o no es previa? Y si es previa, ¿está asociada a acretismo placentario o no está asociada a acretismo placentario? ¿Ok? La placenta previa y el acretismo placentario, ¿no? Son dos entidades que van de la mano, ¿no? Y se ha hecho mucho más frecuente la acretismo placentaria, o sea, la adherencia normal de la placenta a la cavidad uterina, por el hecho de la alta incidencia, o sea, de las altas tasas de cesárea, de la cesárea repetida. Y eso se ve, por ejemplo, si vemos la incidencia de placenta creta ha aumentado de 1 a 30.000 en la década del 50, 1 a 30.000,
cuando se hacía muy pocas cesáreas, ¿no? 1 en 30.000, en la década del 50 del siglo pasado, ha aumentado a 1 en 500, a 2.000, en la década ya de los 80 y 90, y a 3 en 1.000 en la primera década de este siglo XXI, ¿no? Y en la presente década, ¿no? Esto está referido al año, a la segunda década del siglo, era 2 en 1.000. 2 en 1.000 en la década pasada, del 2010 al 2020. 2 en 1.000. Imagínense cómo va a aumentar la frecuencia. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de la cesárea. El riesgo de 10% si ha tenido una cesárea, por ejemplo. La mujer, si la mujer, de 100 mujeres con una cesárea, 10% tienen posibilidad de tener una cesárea, una placenta acreditada. No solo previa, sino acreditada. Y el riesgo es más del 60% cuando la mujer ha tenido más de 4 cesáreas, ¿no? Y si vemos, o sea, con 2 cesáreas aumenta el riesgo, en 10 aumenta, con 3 aumenta, con 4 estamos por encima de 60. Pero si la placenta no es previa y hay antecedente de una cesárea, por ejemplo, la placenta no es previa, pero si hay antecedente de cesárea, el riesgo es menor al 1%, ¿no? Para un máximo de 4 cesáreas previas. O sea, podría tener 4 cesáreas previas, ¿no? Pero la placenta no es previa, es fúndica. ¿Hay posibilidad de acretismo? Sí, pero estamos hablando menor del 1%. Entonces, la asociación crítica es placenta previa con cesárea previa. Y a mayor número de cesárea, mayor riesgo de acretismo. ¿Ok? Esto es el acretismo placentario, ¿no? Acá tenemos lo que clásicamente nosotros le llamamos, esto es lo normal, como debe verse. Aquí ya la placenta invadió todo el endometrio y a las postrimerías del miometrio. Acá ya penetra el miometrio y acá llega la serosa. Esto es lo que se llamó clásicamente la placenta creta, la placenta increta y la placenta percreta. Ahora a esto se le llama PAS 1, o sea, es del inglés de la placenta previa anormalmente adherida, placenta anormalmente adherida, PAS 1, PAS 2, PAS 3, ¿no? PAS 0 significa que hay placenta previa, pero que no hay adherencia normal. O sea, tenemos que hacer PAS 0, PAS 1, PAS 2, PAS 3. ¿Ok? Esto se debe determinar en la placenta que tiene cesárea anterior, ¿no? Con placenta previa, entre las 28 y 32 semanas, debe tener una ecografía para determinar, uno, si sigue siendo previa, y dos, si hay adherencia normal de la placenta. Hay unos criterios ecográficos que se van a ver, que eso ya es más avanzado, ya es para especialidad. Yo lo voy a mostrar hay una dinámica activa virtual sobre la placenta previa de DPP, y ahí se lo voy a mostrar. Pero es una cosa para cultura porque ya ustedes no o sea, eso pues ya a nivel de especialidad. Acá vemos como una placenta creta, como la placenta, este es el fondo, y acá hacia, en esos casos raros, menor del 1%, la placenta ha penetrado el músculo uterino, el miometrio, y está llegando hasta la serosa. ¿Ok? Acá ya la muestra fijada en la anatomopatología. La placenta, cómo penetra el músculo uterino. Miren, cómo llega hasta dónde llega, hasta la serosa. Ahora, la presentación previa se asocia a qué cosa? A mala presentación fetal, es causa de feto en transversa, feto podálico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se asocia a incisión velamentosa del cordón, ¿no? El cordón no se inserta en el centro de la torta placentaria, sino se inserta por un borde, ¿no? Un velo velamentosa. Está asociada a retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Por competencia de la vascularización de la placenta previa con la vascularización que requiere para un adecuado funcionamiento de la placenta, y la placenta previa que está en un territorio donde el miometrio es más delgado, ¿no? Y se va a expandir
puede haber este problema, ¿no? También puede haber, está asociada a embolia de líquido amniótico, en estos casos. Entonces debemos terminar, para el manejo de la placenta previa, ¿qué debemos terminar? Si la placenta previa se resuelve con el aumento de la edad gestacional. O sea, hemos dicho, a las 22 semanas debería ser diagnosticada que la placenta está ocluyendo el óseo. Y deberíamos seguirla para determinar si sigue como placenta previa en las 28 o 32 semanas. ¿No? Otra cosa para el manejo, otro objetivo del manejo es reducir el riesgo de sangrado, ¿no? Y reducir el riesgo del parto prematuro. De hecho, la principal causa de muerte fetal por placenta previa es la prematuridad. No es porque la placenta sangra tanto que el feto se anemiza y se muere por una anemia aguda. No, no. La placenta previa generalmente lleva a anemia aguda de la madre. Es muy raro, o sea, bueno, en nuestro medio, ver una muerte materna por la placenta previa, ¿no? La placenta sí puede llegar a la anemia crónica, ¿no? Y que muera el feto por placenta previa también. No es como el DPP sí mata al feto, ¿no? Y también puede matar a la madre. ¿Ok? Porque el sangrado no es, tendría que ser un sangrado masivo para que ocurriese eso, ¿no? Entonces hay que reducir el riesgo de sangrado y hay que reducir el riesgo de parto prematuro para evitar la muerte por prematuridad. Entonces, para reducir el riesgo de sangrado hay que evitar las relaciones sexuales y hay que evitar el ejercicio. Es una recomendación que debe hacerse a toda paciente que tiene placenta oclusiva, puede ser no previa todavía o ya previa, evitar las relaciones sexuales y el ejercicio, ¿no? Ahora, la culminación del embarazo. ¿Cuándo se debe culminar el embarazo? Si la paciente no está complicada con otra entidad obstétrica, a eso se llama paciente previa no complicada, o sea, no hay retardo de crecimiento uterino, no hay preeclampsia, no hay otra complicación obstétrica que obliga a terminar el embarazo, ¿no? Y solamente la paciente previa. Entonces, en caso de esta no complicada, la gestación debe culminarse en 36 a 36 semanas, 6 días, electivamente. ¿Por qué no llegar a término 38-39? Porque va a haber mayor posibilidad de complicación del, del embarazo por las hemorragias que puede ocasionarse en el término ya por la presencia de contracciones del promo de trabajo de parto. ¿Ok? Ahora, si la paciente tiene historia de sangrado, ese es el caso de la paciente no complicada y que no ha sangrado, no tiene historia de sangrado. Pero si la paciente viene que ya tuvo hospitalizaciones por un sangrado, 2 sangrados, esa paciente debe culminarse a las 36 semanas. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, la paciente previa no complicada con otra entidad, pero que ha sangrado 36 semanas a 37 semanas, 6 días. La paciente previa que ha sangrado, antecedente que ha sangrado, debe culminarse a las 36 semanas. La placenta previa sangrante es una emergencia obstétrica y la meta se busca conseguir es lograr mantener la gestante hemodinámicamente estable, ¿no? Determinar si el parto está indicado por cesárea, ¿no? Ahora, esto desde el punto de vista de que no podemos controlar el sangrado, porque a veces se controla el sangrado y puede seguir el embarazo, ¿ok? Pero a veces no se controla el sangrado, entonces hay que mandar a la paciente y ver si ya es momento de acabar el embarazo o de repente sí podemos controlar el sangrado. ¿Okay? La paciente debe estar hospitalizada y debe ser monitorizada. Ahora, usted va a encontrar en la literatura que la paciente previa sangrante, cuando el sangrado es leve, podría manejarse ambulatoriamente. En nuestro medio eso no es posible por no hay fácil acceso de la paciente al hospital. No toda paciente vive, pues, acá en Lima, estamos hablando de la Almenara, por ejemplo, ¿no? No todos viven en La Victoria o viven en el RIMAC, ¿no? O viven en San Juan de Lurigancho. Hay pacientes que viven, pues, que pertenecen a la red y van a ser derivadas a la Almenara y viven en Chosica. Y obviamente ustedes comprenderán que venir en Chosica al hospital en la actualidad, pues, de más de 2 horas. Y si tienes un sangrado, es un problema. Aún en taxi, te puedes demorar, pues, ¿cuánto? 1 hora, 1 hora y cuarto. ¿Ok? Entonces, no, toda paciente previa con sangrado debe ser hospitalizada. ¿Ok? Hay que controlar sus movimientos fetales. Hay que, si la paciente podría llegar con un sangrado fuerte, masivo y con chocada, entonces tendría que ahí colocar una sonda Foley
colocar colocar la diuresis, contra la diuresis horaria, poner una buena vía, una bránula 16, 18, no pasar cristaloides, ¿no? Y si no se compensa a la paciente se dice hasta con 2 litros de cristaloides, la paciente debe ser transfundida. Y para eso hay que tener sangre preparada. Y por eso en los análisis de laboratorio que hay que pedir es lo básico, tener un hemograma completo, de la hemoglobina, un perfil de coagulación y pruebas cruzadas sanguíneas. Cruzarle sangre para tener la sangre mejor, más acorde para el paciente, ¿no? La posibilidad de que el sangrado va a ser mayor y va a necesitar una transfusión. Ahora, estas pacientes, incluso las cesáreas, cuando se llegan a operarse, sangran mucho más que una paciente que no tiene placenta previa. Entonces necesita sangre, definitivamente. Además que va asociada a otro problema, las placentas previas, atonia uterina posparto, ¿no? Entonces eso es incrementa mayor volumen de sangrado. Ya les dije esto. Hay que hacer tocólisis en los casos de que está asociada a contracciones. Se debe hacer tocólisis. Si la paciente está sangrando, el sangrado es activo, no se debe hacer tocólisis. Y considerar la comisión de la... Si el sangrado es activo y abundante, no un manchadito, ¿no? Si la paciente tiene contracciones, no sangra, obviamente va a sangrar si no le calman las contracciones. Entonces, hace tocólisis. Ahora, también se puede hacer tocólisis para tratar de ganar tiempo para la madurez pulmonar fetal, porque hay que madurarlo el feto. Y la maduración demora 48 horas. Y está listo el paciente para ser operado 24, o sea, son 72 horas. Sea que madure con dexametasona o sea que madure con betametasona. Entonces se puede ganar tiempo dando tocólisis. La idea de dar tocólisis para evitar que tenga contracciones durante el embarazo, o sea, ya sé que es previa, no sangra, tiene 32 semanas y digo, señor, tome este tocolítico, ni filipino cada 6 horas tome hasta el final del embarazo para evitar que tenga contracciones. Eso, la medicina, no hay ninguna evidencia que eso evite que la paciente tenga contracciones o sea necesario que sea adecuado. ¿Ya? Solo se debe dar tocólisis cuando hay contracciones. ¿Ok? Ahora, la tocólisis no ha demostrado que disminuye el número de episodios de sangrado, ¿no? El total de pérdida sanguínea tampoco, o el número de transfusiones. Luego, como les dije, se puede utilizar para disminuir las contracciones y ganar tiempo para la corticoterapia de maduración pulmonar fetal, ¿no? Un tocolítico que está contraindicado es la indometacina. Siendo bueno, es la indometacina. Obviamente porque aumenta el tiempo de coagulación, ¿no? Entonces, pues, no vamos a usar indometacina. ¿Ok? También otra contraindicación es usar simpáticos miméticos porque cargan el útero de sangre, pues, ¿no? Entonces, el mejor tocolítico es usar sulfato de magnesio. Aparte que hacemos neuroprotección, si la gestación es muy pretumba. Todos los bebés que están por debajo de las 32 semanas deberían tener neuroprotección. O sea, son bebés que tienen riesgo de convulsionar. Entonces, si tiene riesgo de convulsionar, le damos sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio sirve para tocolizar a la madre y sirve para proteger al bebé de nacer prematuramente. Solamente esto es cierto por los fetos que están por debajo de las 32 semanas, estamos a 31 semanas, 30 semanas, ¿no? ¿Ok? Entonces lo protegemos con sulfato de magnesio. ¿Ok? Corticoides solo se deben dar entre 24 y 34 semanas. Si la presenta previa es sangrante después a 35 semanas y es necesario corticoides y eso puede acabar el embarazo también. Ok, indicaciones para cesárea. Una frecuencia cardíaca fetal anormal, que no responde a la medida de reanimación, una hemorragia materna refractaria con riesgo vital, sangrado vegetal significativo después de las 34 semanas de gestación. Si el sangrado es significativo, ya no se justifica mantener el útero dentro, porque es un feto que ya está logrado. Un bebé de 35 semanas ya tiene muy buenas probabilidades. La posibilidad de sobrevivir pues está por encima del 95%, por encima. Entonces, ¿para qué lo tenemos adentro? ¿No? Y si le han dado corticoterapia de maduración pulmonar fetal, ya está garantizada la sobrevida de ese bebé, ¿no? En cuanto a la vida del parto, va a depender, o sea, de
mejor dicho, cuando la placenta se encuentra, ¿no?, sobre los 20 milímetros, ya no hay problema y no hay, o sea, no hay riesgo para, y el parto debe ser vaginal. Por eso es que, como no hay riesgo, lo ha demostrado la medicina basada en evidencia, ya no se habla de placenta de incisión baja lateral, sino solamente la marginal. En la vaginal, entre los 0 a 20 milímetros, ahí sí va a haber riesgo de sangrado. ¿Puede dar parto vaginal? Sí podría dar. Va a depender del sangrado, si se presenta o no se presenta. Toda la placenta que cubra, en algún grado cubra el OSI, debería ser cesárea, ¿no? De ahí no hay, pero si el OSI está libre, se puede intentar la vía vaginal. Obviamente monitorizado y viendo si sangra o no sangra la paciente. ¿Ok? Bien, eso es en cuanto a placenta previa. Ahora vamos a ver la placenta, el desprendimiento prematuro de la placenta, ¿no? Se define como el desprendimiento de la placenta prematuro de la placenta normo-inserta. O sea, la placenta previa que se desprende es la placenta normo-inserta, o sea, fúndico posterior, que es la inserción más común de la placenta. Fúndico posterior. Es la que se desprende. Entonces, en otras palabras, la placenta previa no se desprende. ¿Ya? Entonces, los diagnósticos de placenta previa y DPP son excluyentes. ¿Ya? El sangrado que se produce de placenta previa no es porque se está desprendiendo la placenta. ¿Okay? Se está rompiendo el vaso, pero no se está desprendiendo. La incidencia es 1 entre 100 nacimientos, ¿no? Entre 0,4 y 0,64% de todos los partos ocurridos en la maternidad de Lima, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, entre los años 2007 y 2008. La mortalidad materna menor al 1%, es raro que se muera un bebé, y la mortalidad perinatal puede estar entre 20 a 35%. Estamos hablando de un quinto a un tercio. Pero no porque el sangrado, o sea, la causa principal no es que porque el sangrado mata al bebé, sino es porque obliga a sacarlo antes de tiempo, por la prematuridad. La prematuridad es la principal causa de muerte perinatal en la placenta previa. Perdón, en la placenta previa, perdón. En el DPP, me estoy equivocando. Sorry. Estamos hablando de DPP. En el DPP sí, la causa de mortalidad perinatal es del 20 a 35%, es alto, porque acá sí el DPP mata al feto. A la madre, 1%. O sea, tendría que haber no atención médica oportuna, porque el DPP puede conllevar, cuando no se trata a tiempo, incluso ya con óbito fetal, el feto se murió. Entonces, digo, ya no hay apuro porque ya se murió el feto. No, sí. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con el útero de la placenta del DPP? El útero se puede infiltrar de sangre y ya pierde contractibilidad. Nace el bebé y después viene la atonía uterina y se produce mayor hemorragia, ¿no? Entonces, sí te puede llevar a mortalidad materna 1% el DPP. Pero en la placenta, a los fetos sí le puede provocar la mortalidad de 20 a 35% porque compromete hemodinámicamente el sangrado materno al feto. ¿Okay? Disculpe, me había equivocado. Sí. Creí que estoy hablando de placenta previa. Bueno, aquí están los factores de riesgo de la DPP. ¿No? Tenemos desprendimiento previo, en primer lugar, ¿no? A mayor edad, mayor paridad es un factor de riesgo. La concomitancia con preeclampsia. Esto está relacionado a la presión. Las presiones altas es un factor de riesgo de desprendimiento prematuro de placenta. Depresión crónica, obviamente, por lo mismo. La corionitis, la ruptura prematura de membranas pueden llevar. ¿Por qué la ruptura prematura de membranas? No dice, ¿por qué se rompe membranas? Porque si esta ruptura prematura de membranas no se rompe y hay una descompresión brusca, y sobre todo cuando va a estar asociado a polihidramios o hidramnios, mucho líquido. Entonces, la descompresión brusca del útero provoca desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Por eso cuando se hace amniodrenaje en pacientes con polihidramios que tienen mucho líquido y le drenamos el líquido, tenemos cuidado que el drenaje sea lento, ¿no? Y no se puede drenar mucho volumen porque la descompresión brusca de la fibra
muscular uterina puede provocar desprendimiento prematuro de la placenta. También está asociada a la gestación multifetal, obviamente, por extinción uterina. Está asociada a bajo peso al nacer, a fumar cigarrillo, tabaquismo, a arteria umbilical única. Ustedes saben que el cordón umbilical tiene dos arterias, ¿no? Si está una sola arteria, también puede ser un riesgo de placenta de DPP. Al consumo de cocaína también, y la presencia de un mioma uterino. O sea, un mioma uterino, mioma uterino asociado a placenta previa. Pero ¿cuándo hay el riesgo de esta asociación de mioma y placenta DPP? Cuando la placenta, el mioma, perdón, tiene relación con la placenta. O sea, el mioma es retroplacentario, ¿no? A veces pasa de que la mujer tiene un mioma y justo la placenta se inserta en vecindad con el mioma. Pero, no tan vencino, pero sucede que el mioma crece con el embarazo. Hay la gran posibilidad de que crezca con el embarazo. Entonces crece el mioma al ritmo del embarazo. A veces el mioma se embarazó con un mioma, por decirle, submucoso que medía 2 centímetros y termina el embarazo con un mioma de 15 centímetros. Y he visto miomas que han terminado el embarazo, empezaron muy pequeños y terminaron el embarazo del tamaño de un partido de fútbol, ¿no? Y si se pega la placenta adyacente a la placenta, ahí hay el riesgo de desprendimiento. Factores precipitantes del desprendimiento puede ser traumatismo, o sea, traumatismo directo al abdomen, al útero, es un factor de riesgo de DPP. Eso hay que explicar a las pacientes. Muchas veces las pacientes acuden a la emergencia porque, doctor, me he caído. Y quedan asustadas porque va a pasar algo con su bebé, ¿no? Si la paciente se cae de rodillas, se cae sentada, no hay riesgo de DPP. Pero si se cae y se golpea el abdomen, o un accidente automovilístico se golpea el abdomen, o cualquier cosa que golpee el abdomen directo el útero, es un factor de riesgo para el DPP. Ya, y como dije, un paso precipitante de la DPP es la disminución brusca del volumen uterino, o sea, descompresión lleva al DPP. El cuadro clínico, a diferencia de la placenta previa, el sangrado en este caso es vía vaginal oscuro. Es un sangrado rojo vinoso, como vino. Y eso es del 80%. Hemos visto que en el caso de la placenta previa, el 80-90% del sangrado es rojo vivo, rutilante. Acá no, es rojo vinoso. Acá va asociado a dolor uterino. En la placenta previa no va asociado a dolor uterino, ¿no? Va asociado a hipertonía. A veces el paciente viene, de pronto viene sangrando. ¿Qué pasó? De pronto se me puso dolor a la barriga y empecé a sangrar. Y tú tocas el útero y sigue contraído, ¿no? Esa es hipertonía. Entonces, esa es la tirada clásica de la DPP, ¿no? Sangrado rojo vinoso, ¿no? Rojo oscuro, dolor uterino y hipertonía uterina. Por eso se dice que el diagnóstico del DPP es clínico, no necesitas ecografía para hacer el diagnóstico del DPP. Puede necesitar en un grupo pequeño, pero el 80% del diagnóstico es clínico. Puede haber taquixistolia en 20% de los pacientes. Puede haber una hemorragia oculta, ¿no? Sangrado y DPP oculto, ¿no? Y que forma hematoma retroplacentario, ¿no? Puede llevar a una coagulopatía diseminada, un CID, ¿no? Que es una contracción grave, pero felizmente no es frecuente. Puede llevar a compromiso hemodinámico en la madre, la paciente se puede chocar. Eso es infrecuente, a diferencia del DPP, ¿no? Las pacientes llegan por emergencias chocadas. Puede llevar a sufrimiento fetal agudo y puede llevar a muerte fetal. Entonces, el DPP oculto es ¿no? O sea, este es cuando sangra, el sangrado, el DPP, y acá oculto sangra y no hay pasaje de sangre a la salida y se forma un hematoma retroplacentario, ¿no? Y estos son peligrosos porque estos hematomas retroplacentarios consumen factores de coagulación y estas son las que tienen mayor riesgo de ir al CID. Entonces, el diagnóstico clínico generalmente en los cuadros severos clínicos, pues, ¿no? Hay cuadros insidiosos y puede ser, y ahí necesitas ayuda diagnóstica de exámenes auxiliares con la ecografía.
en casos de instalación sea insidiosa, ¿no? A veces el diagnóstico en casos insidiosos se da por compromiso del bienestar fetal. La paciente a veces no va porque sangró, no va porque dolor tengo la condición, sino porque siento que el bebé no se mueve. Entonces, para verificar no se mueve, le haces ecografía, a veces se hace monitoreo, y ahí en la ecografía monitoreo, oye, aguanta, pero aquí hay un hematoma, y te das cuenta. Pero la paciente no fue por el sangrado, sino fue por compromiso de bienestar fetal, ¿no? Y entonces saben que la disminución de los momentos fetales, ¿no? La desaparición de estos es una causa de distrés fetal, ¿no? Entonces hay que estar alertas y no hay que olvidar esta causa de PP. Esta es la clasificación clínica de DPP grado 1, 2, 3. ¿No? 1, hemorragia causa ausente, la mortalidad perinatal no está aumentada en estos casos. La 2 es la metrorragia anteparto y oscura, alteración de la continuidad uterina, el feto está vivo, ¿no? Pero hay sufrimiento fetal agudo en más del 90% de los casos, la mortalidad perinatal está aumentada. Y el grado 3 es el grado 2 más muerte fetal. Si hay muerte fetal, es un grado 3. ¿No? Y se subdivide con CID o sin CID, ¿no? Y la muerte de materna están asociadas cuando hay CID, valvopatía de corazón. Ahora, en cuanto al manejo, si feto vivo y alta sospecha de suicidio fetal en gestación terminal, la combinación del embarazo debe ser lo más rápidamente posible, ¿no? Ahora, en gestaciones pretérmino y sospecha de DPP, sin compromiso fetal, ni el estado hemodinámico de la madre, pero uno identifica, por ejemplo, ecográficamente un hematoma, ¿se acaba el embarazo o no se acaba el embarazo? La conducta debe ser expectante. Y puede ser que se autolimite y no pase nada, ¿no? Pero estos son los menos de los casos, ¿no? La mayoría de los casos, la paciente viene con sangrado, hipertonía y dolor, y si haces ecografía va a ser un tremendo hematoma, ¿no? Tienes que terminar el embarazo. Entonces, van a encontrar por ahí que de repente hay un DPP crónico, ¿no? Está descrito, pero son los menos los casos. En casos severos, con fetos muertos, por ejemplo, el DPP es superior al 50% y están asociados a CID, con feto muerto. Acá se dice que si la placenta se desprende entre hasta el 40% de su superficie, hasta el 40%, el feto va a nacer sin problemas. Cuando está entre 40 y 50%, va a haber compromiso fetal. Pero si el desprendimiento es mayor al 50%, el feto muere. Cuando muere el feto, a veces dice, ya no hay problema, ya se murió el feto, no es tanto puro, ¿no? No, hay que procurar que el nacimiento sea pronto, porque esta muerte fetal, ¿no? Va, este, el demorar el nacimiento va asociado a trastorno de coagulación, sobre todo si se ha formado el hematoma retroplacentario y la paciente no sangra activamente para afuera, ¿no? El hematoma no sangra afuera, consume factores de coagulación. Y la muerte misma del feto va asociada a CID, como es en el aborto también. ¿Okay? Entonces, esos pacientes deben ser combinados el embarazo a la brevedad. ¿Ya? En el hospital, por ejemplo, hay una tendencia, mayoría, o sea, el 99.9% termina en cesárea también, ¿no? Por experiencias de haber esperado y se complica la paciente y es un lío, ¿no? Y además hay la presión de la familia. Las familias quieren que ya se termine todo. Ya sea que el feto está muerto, entonces ellos intuyen solamente por intuición, dicen, no, eso es malo para mi esposa, para mi hija, ¿no? Termina el embarazo y te presionan. Ahora, es diferente si la paciente ya llega con trabajo de parto y la dilatación está avanzada, entonces ahí tú puedes una conducta expectante y darle oportunidad de parto vaginal. Siempre hay que tener en cuenta la estabilización hemodinámica, ¿no? Tener buenas vías, nombrando la 16, 18, ¿no? Tener sangre disponible, sangre cruzada. ¿Okay? Y también hemos derivado, porque a veces si el paciente CID va a necesitar no solamente sangre, o sea, plaquetas, plasma fresco, ¿no?
que tiene factores de coagulación. O, ya bueno, en Almenara nosotros disponemos de crío precipitado, ¿no? O sea, es el 4 derivado que se saca de la sangre total, sacan paquete globular, sacan plasma, plaquetas, plasma fresco y crío precipitado, ¿no? El plasma fresco tiene factor de coagulación, entonces nos ayuda, ¿no? A veces no hay tampoco crío precipitado. Una vez ya producido el DPP, ¿no? Y generalmente cuando es con sangrado oculto, ¿qué va a pasar en estos casos? Con el sangrado oculto y se forma un hematoma, es otra complicación que se produce si se demora mucho el parto o el nacimiento, es que el útero se infiltra de sangre, porque hay un hematoma retroplacentario y infiltra la musculatura uterina, y al infiltrar el músculo uterino, el miometrio, pierde capacidad contráctil y viene la atonía uterina, ¿no? Ese es el famoso útero de Cuvalier. Útero de Cuvalier es un útero como atigrado. Este es el útero de Cuvalier. Pierde capacidad contráctil, entonces antes que se hacía, pucha, pasaba eso, sangraba, iban a la histerectomía. Ahora hay una técnica de corrugamiento del útero que se llama la técnica de Lynch, o han habido técnicas modificadas derivadas de esa técnica, como la técnica de Jaime, que son puntos que se ponen al útero y hacen que el útero se corrugue, ¿no? Y eso es como si fuera un masaje permanente, ¿no? Y eso ha salvado muchos úteros, porque es bien efectivo. Es bien efectivo. ¿Ok? Y en la dinámica negativa virtual, al menos con mi grupo, ahí vamos a ver que estas técnicas. Ya, bien. Luego vamos a ver la basa previa. ¿Qué es la basa previa? Hay dos tipos de basa previa, la 1 y la 2. La 1 está asociada a inserción medicamentosa del cordón. O sea, el cordón se inserta en la placenta por un borde. No se inserta en el centro de la torta placentaria. ¿Ok? Entonces, pero esta inserción, esta parte del cordón, no tiene gelatina de Wharton. Entonces, los vasos están libres, ¿no? Y justo esa inserción medicamentosa se da por delante de la presentación a nivel del OSI. A eso se llama basa previa. Esta es la famosa basa previa. Y a veces la basa previa 2 es debida a cotiledones aberrantes. O sea, la placenta no es que esté próxima a ser previa, ni sea baja, nada. Porque, como hemos dicho en placenta previa, la placenta previa o la placenta baja va una complicación que va asociada a inserción medicamentosa de cordón. En este caso, una placenta previa, ¿no? Un poco previa o baja, está asociada a la inserción medicamentosa. Pero acá no, está lejos. Pero en estos casos hay cotiledones aberrantes que están separados de la placenta y están unidos por vasos. Y cuando estos vasos están por delante de la presentación, a eso también se le llama basa previa. Entonces, basa previa tipo 1, debida a inserción medicamentosa de cordón, basa previa tipo 2, debida a cotiledones aberrantes. Es raro. Esta condición de alto riesgo, ¿por qué es de altísimo riesgo para el feto? Porque si se rompen los vasos, son vasos fetales. Acá sí, quien sangra es el feto, no la madre, el feto. ¿Ok? Esto ya se los he explicado sobre la gelatina de Wharton, ¿no? El otro problema que puede haber es la compresión de los vasos. Depende, no sangra, pero la presentación comprime los vasos y también puede llevar a problemas de distrés fetal o compresión de los vasos. 1.5 en 10.000 nacidos vivos, la frecuencia, 1,5 en 10.000. Estamos hablando de 3 en 20.000. 10% son embarazos múltiples, más frecuente embarazos múltiples, ¿no? Incidencia mayor en embarazos con técnica de reproducción asistida. El diagnóstico se debe hacer durante el segundo trimestre. Y acá es importante, ¿dónde? ¿En qué momento? En la ecografía que se hace en el segundo trimestre, que es la ecografía morfológica de las 22 semanas, máximo 24. Ahí uno fácilmente puede diagnosticar estos problemas, porque ahora ya o sea, los ecógrafos, la mayoría de los ecógrafos en los hospitales, los privados también tienen Doppler. Entonces, cuando uno sospecha a la simple vista de, oye, ¿qué pasa acá? El cordón está abajo, de la frente previa, pone el Doppler va a dibujar los vasos
y diagnóstico de fase. ¿Ok? Factores de riesgo, placenta multilobulada. Cuando la placenta es multilobulada, la iniciación medicamentosa de cordón, el embarazo es múltiple, la placenta baja, la fertilización in vitro. Acá estamos viendo una ecografía, ¿no? De mujeres exploradas 22 semanas. Si tiene factores de riesgo que hemos mencionado, de todas maneras hay que hacer esto. Y acá vemos cómo miren los vasos. Acá está el feto. Acá está el feto, los vasos están por delante, ¿no? Ok, entonces esta es una base previa. Igual acá. Los vasos están por delante de la presentación. Este líquido amniótico, cabeza fetal, cuello uterino, canal endocervical, acá está el OSI, y los vasos están cruzando. ¿Okay? Esa es la famosa base previa. El resultado perinatal es bueno en 97-44% de los casos. Es bueno si diagnosticamos a tiempo. Si pasa inadvertido, obviamente va a llegar al trimestre, presenta las contracciones, comprime el vaso, lo rompe, sangra y ya se produjo la complicación. ¿Y quién va a sangrar ese feto? Se debe realizar una cesárea, eso no llega a término, alrededor de 35 semanas. 35 semanas ya lo están haciendo, 34 semanas. Se deben hospitalizar las 30-32 semanas para vigilancia fetal, 30-32 semanas. ¿No? La complicación principal es la ruptura de los vasos fetales, que puede llevar a hemorragia fetal masiva, shock hipovolémico, asfixia y muerte perinatal. ¿No? Y la mortalidad varía en el mundo y la incidencia está entre 3% de mortalidad a 60%. Y de lo que va a depender de la prevención, de diagnosticar el problema. Entonces, estas tasas son de los países desarrollados y acá son de los países que no son desarrollados. Felizmente que es raro, no es frecuente, entonces, pero teniendo a la mano un ecógrafo con Doppler, eso tranquilamente, y haciendo la ecografía morfológica del segundo trimestre a las 20-24 semanas máximo, se debe diagnosticar. ¿No? Las complicaciones del periodo postnatal, la prevalencia extrema, que puede obligarte, si sangra, ya si sangra, tienes que combinar el embarazo. O 28 semanas, diagnosticas a 28, pero ya con sangrado, obviamente tienes que sacar el bebé cuanto antes, y va a ser prematuro. ¿No? Y puede llevar a las complicaciones del prematuro, que son la displasia broncopunal, la taquicardia transitoria, el síndrome de estrés respiratorio, neonatal. Diagnóstico diferencial, siempre pensar en la placenta previa, simplemente una placenta previa. ¿No? También de diferenciarse la base previa de lo que es la presentación funicular por delante de la presentación, sin que haya base previa, o sea, el cordón con su gelatina de Wharton, solo que está por delante, ¿no? A eso se le llama el procúbito de cordón, o sea, cuando usted hay cordón umbilical, pero tiene su gelatina de Wharton, solamente que el cordón se ha puesto por delante de la presentación, o sea, cabeza, cordón y viene el útero, el segmento, el cuello uterino. Entonces, a eso se le llama procúbito de cordón. Okay, procúbito de cordón. Cuando las membranas están rotas, ha habido RPM y pasa esa situación, ya no se llama procúbito, se llama procidencia de cordón. El cordón se ha roto, las membranas están rotos, el cordón está por delante de presentación, pero el cordón no se ha salido del útero. Eso se llama procidencia de cordón. Si el cordón se sale del útero, se llama prolapso de cordón. El cordón está en la vagina. Eso se llama prolapso de cordón. Y a veces el cordón está hacia los lados de la cabeza fetal, hacia los lados, ¿no? Y la membrana está íntegra o está rota, pero el cordón no ha salido, no está por delante, sino a los lados de la cabeza fetal. A eso se llama laterocidencia de cordón. Laterocidencia de cordón. En la práctica hay de DPP, o sea, DPP placenta previa. Ahí en mi grupo lo vamos a ver esto de la procúbito, procidencia, laterocidencia de cordón y el prolapso de cordón.
Pero ya creo que está claro, ¿no? ¿Ok? Vuelvo a repetir. Procúbito, cordón por delante de la presentación. No es basa previa, porque es de cordón con gelatina de Wharton. El cordón por delante de la cabeza fetal. Si la membrana se rompe, cambia el nombre procidencia. Si el cordón se sale del útero a la vagina, prolapso. Si el cordón está a los lados de la cabeza fetal, con membranas rotas o íntegras, pero está dentro, a los lados, laterocidencia de cordón. Tratamiento es monitorización para detectar la compresión del cordón. Generalmente con monitoreo electrónico fetal, el famoso NCT, 2 veces por semana a partir de la semana 28 a 30, esperando que la paciente avance el embarazo. ¿No? Hay que indicarle reposo, que no haga esfuerzo físico, nada, carga de peso, nada. Y se hospitaliza para monitorización continua o NCT ya seguido, con monitoreo, entre la semana 30 a 32, a buscar que llegue ¿a cuánto? A las 34. Porque el término tiene que estar de 34, no más allá de las 36 semanas. ¿No? Cuanto más se espere, más posibilidades de que se produzca la compresión o se produzca la ruptura. Corticoides para acelerar la madurez pulmonar fetal, cesárea electiva entre 34 y 37 semanas, no llega a 37 semanas. Es infrecuente, ¿no? Y en el hospital, cuando ha habido esto, hemos sacado 34 a 35 semanas. Cesárea de urgencia, ¿no? ¿Frente a qué? Frente a ruptura prematuraria. Si se rompen las membranas, olvídate, el riesgo de compresión de cordón es altísimo, ¿no? Y la ruptura. Entonces, ruptura de membranas, cesárea de urgencia. Sangrado vaginal se presenta, cesárea de urgencia. Y si el estado del feto presenta alteraciones de los latidos cardíacos fetales, cesárea de urgencia. Por último, la ruptura uterina. Es fenómeno poco frecuente en 1% de la gestante con cesárea previa, en 0,006% de gestantes sin antecedentes cesárea. O sea que un útero actualmente se rompa espontáneamente, sin cicatriz uterina previa, estamos hablando de un riesgo de 6 por 10.000. ¿Por qué? Porque ya hay la cesárea, pues es raro. Esto se puede ver en el medio rural, donde el parto se obstruye y siguen las contracciones y no avanza hasta acá, y entonces ahí se puede romper el útero. Es tan infrecuente en el medio hospitalario, sobre todo en hospitales como el Almenara, que es un hospital nivel 3-2, que la ruptura uterina espontánea, yo estoy 30 años en el hospital, y ha habido ruptura uterina espontánea en el hospital en 2 oportunidades. En 30 años la he visto en 2. De repente había una tercera, no me he enterado. Pero yo, en 2 oportunidades. Una en un trabajo de parto de un anencefálico, que es un factor de riesgo, el anencefálico. Porque el anencefálico no hay polo cefálico fetal y demora el parto, pues. Y para sacarlo, metes oxitocinas y metes, y llega un momento y se rompe el útero. No, es un factor de riesgo. Y en otro, en un trabajo, una paciente con cesárea previa, con ruptura total, porque la ruptura parcial, cuando hay cesárea previa, se le habla de licencia parcial, ¿no? La ruptura debía ser ruptura sin cicatriz, pero usted va a encontrar actualmente como sinónimo de ruptura de licencia. ¿Okay? Mortalidad materna, a 13%, de acuerdo al nivel, de acuerdo al país. La mortalidad fetal es alta. Si se rompe el útero, el feto se sale a la cavidad. Al salirse el feto, se descomprime bruscamente el útero y se desprende la placenta. Y el feto muere. ¿Ok? La mortalidad materna en rotura sin cesárea previa es altísima. 20 a 40. Mortalidad materna sin cesárea previa en rotura uterina. ¿Qué es lo que cambia acá? La cesárea previa, generalmente las cesáreas son segmentarias. Es una zona delgada de la placenta, perdón, del útero, ¿no? Donde la zona es muy poco muscularizada, por eso que las cesáreas se hacen segmentarias. Entonces, la cesárea previa puede, la cicatriz estirarse mucho, puede darse el caso de que ya solamente quede la serosa del útero y uno lo ve en la cesárea, uno hace la cesárea y ya ve al bebé a través de el peritoneo visceral del útero. A eso se le llama dehiscencia parcial. Cuando hay dehiscencia total, entonces ahí es que el feto se puede salir, ¿no?
Pero digamos que sale el feto y se muere el feto, pero la madre no muere porque esta zona no sangra mucho. El sangrado es mínimo. Por eso, en cambio, cuando hay una rotura en útero virgen, ahí sí el sangrado es importante. Porque no se va a romper en el cemento, se va a romper en el cuerpo. Acá están los factores de riesgos y las causas, ¿no? Esta lista, ¿no? Tiene que ver con las cicatrices uterinas principalmente, ¿no? Entonces, obviamente está asociada a la contracción. La ruptura no es espontánea, va asociada a la contracción uterina. Acá le dejo esta listita con todas las causas posibles, ¿no? Puede ser antes del parto por contracciones persistentes, intensas, ¿no? Trabajo de partos obstruidos. Puede ser también por ejemplo, iatrogenia por estimulación de oxitocina, necesariamente, más con el uso de misoprostol, ¿no? Puede ser la ruptura por un traumatismo, por un golpe, un traumatismo directo al útero. Y la subdistensión uterina, el polidramio también puede llegar a ruptura uterina, pero generalmente con una cicatriz previa. Es difícil que se rompa sin cicatriz previa. ¿Okay? Y durante el trabajo de parto, pues, por la instrumentación del parto, por ejemplo, lleva a ruptura uterina, ¿no? O cualquier distocia de parto que se produzca puede llevar a ruptura uterina. ¿Okay? El parto de nalgas, la distocia de hombros, ¿no? Cuando se hace presión exagerada, o sea, la famosa maniobra de Christeller, que los países desarrollados está proscrita, ¿no? Y acá todavía la vemos, presionar el fondo uterino en el pulsín. ¿Okay? También hay una quería, ¿no? Por síndrome de Placenta Creta, neoplasia torbolante gestacional, cosas raras, adenomiosis, ¿no? Bueno, les dejo esta lista. El principal factor de riesgo de largo es la cesárea previa. Y también, pues, la miometomía previa, sobre todo cuando hace un múltiple. ¿Ya? El parto vaginal traumático, ya, esto ya no se ve porque ya tenemos la cesárea. Pues antes no, antes se instrumentaba, se hacía aversión, gran extracción, maniobra de Christeller, se hacía parto podálico. Ahora todos los podálicos nacen por cesárea, solamente el podálico nace, o sea, cuando está ya casi impulsivo, le dan oportunidad de parto vaginal al podálico, si no, nace por cesárea. Entonces ya no se ve ese traumatismo durante el parto. ¿No? La hiperdinamia uterina es o sea, la taquicistolia, ¿no? Y que te lleva, pues, por obstrucción de parto, ¿no? Estás insistiendo y se rompe. Por eso que hemos dicho que la encefalia se presenta como un factor de riesgo, porque el parto de los encefálicos demora, porque el polo cefálico, el polo que hace, es un factor mecánico para la dilatación, para el bordamiento, eso no se da, porque no hay cabeza. ¿Ok? Bueno, ya hemos dicho la hiperestimulación como electrogenia, ¿no? Acá estos factores de riesgo ya hemos mencionado todos. Hemos dicho que hablamos de ruptura completa, cuando hay una obstrucción de continuidad completa, ¿no? De la pared uterina, o sea, que compromete todo, endometrio, miometrio y serosa, y la incompleta o licencia de la conservación del peritoneo visceral, ¿no? Esa es la licencia parcial o rotura incompleta, o licencia incompleta, ¿no? O parcial. En la ruptura completa ya hemos dicho, hay compromiso de salud fetal, el feto muere, se sale la cavidad uterina, muere, se comprime el útero, se desprende la placenta, ¿no? Cuando la ruptura es completa hay disminución evidente, o sea, la dinámica uterina se para de dinámica uterina, ¿no? La presentación asciende, estaba en 0 y de pronto ya está otra vez en -3. Hay que sospechar. Hay dolor anual agudo de gran intensidad, ¿no? Y se produce al momento de la ruptura y a veces puede presentar sangrado, por ejemplo, cuando compromete la ruptura la vejiga y se presenta hematuria, por ejemplo, ¿no? O si no compromete la vejiga, pues sangrado hacia afuera, ¿no? Y aún en presencia de anestesia regional para partos sin dolor, a veces el dolor es mayor y la paciente lo percibe.
También se partan las partes fetales fácilmente fuera del útero, ¿no? Y uno se da cuenta, si se parte fácilmente es porque el útero se ha roto. Y a esto no se ve, yo nunca he visto, o sea, como les voy a explicar, solamente he visto rotura de un par de oportunidades y no hemos llegado, o sea, no ha llegado a que el feto se saca de la cavidad. ¿Ok? Movimientos de hemorragia vaginal, compromiso hemodinámico, movimientos de lesiones vesicales, uretrales. Excepcionalmente se puede asociar a trastorno de coagulación, ¿no? Hay dolor en el hipogastrio. Una cosa importante, clínico, es la elevación del anillo de retracción de Van-Der. Hay un anillo de retracción de Van-Der que se produce en el útero que está en trabajo de parto, ¿no? Al final, ¿no? Normalmente este anillo se ubica a una distancia, ese es el útero en trabajo de parto, ya avanzado, ¿no? Y uno lo ve entre una distancia distante del ombligo al pubis. Y ahí ve la formación del anillo del Van-Der. Como que el útero le sale una cintura. Acá vean, el útero es como que tiene una cintura. Eso lo van a ver ustedes en el útero parturiento. Pero este anillo, esta cintura del útero debe salir, ¿no? En una zona equidistante del ombligo al pubis. Estamos hablando que por acá, a la mitad del camino. Aquí debe verse. Pero ustedes verán que acá, el anillo está acá. Entonces, cuando uno ve que el anillo se eleva, es un signo de que el útero se está rompiendo. Ahora, un signo de ruptura precoz, se dice, está reconocido, a veces no es esto, es más precoz que esto. Y hay que tenerlo en cuenta en la oportunidad de parto vaginal que será las anteriores, ¿no? Es la alteración de los latidos cardiofetales. Si tenemos una paciente que le estamos dando oportunidad vaginal, de parto vaginal, tiene una cesárea previa, y en el trabajo de parto comienza a hacer trastornos de latidos cardiofetales, sea que haces taquicardia, haces bradicardia, desaceleraciones, o sea, puede ser por varias causas, pero una causa que no hay que olvidar es que de repente el útero se quiere romper. ¿Ya? El manejo en la rotura incompleta de licencia es silenciosa generalmente en el trabajo de parto y no produce ningún problema. Y no te das cuenta tú qué pasó, ¿no? Mire, es tan segura la cesárea previa ahora, porque todas son en el segmento, de que ya en los 90 se hacía revisión del segmento uterino después del parto vaginal en una cesárea anterior. Salía el bebé, salía la placenta, y se metía la mano y se revisaba la cicatriz. Y se metía, una mano estaba por dentro del útero y la otra mano estaba por encima de la pared, no por fuera. Y se iba con la mano de interna hasta el fondo. Y tratabas de sentir tus dedos. Y bajaban los dedos paralelos, bajaban los dedos, las manos de arriba abajo, bajaba. Y tú tratabas de sentir tus dedos. Cuando el útero se había abierto, estaba roto, tú sentías, o había licencia parcial, ¿eh? Tú sentías fácilmente tus dedos. Y decías, uy, acá se ha abierto. A veces tú sentías que el útero se sale, tu mano, o sea, salía a la cavidad, fácilmente la sentías afuera. Pero a veces solamente la sentías, ¿no? Pero eso que sale la mano, nunca lo sentí yo. Y era tan raro, es rarísimo. Y lo mucho sentías la proximidad. Y a veces, oye, esto está, creo que se ha abierto. Y a veces, ¿qué se hacía? Se hacía la aparatomía, se abría, ¿no? Hay que ver, hay que revisar. Y cuando entrabas, era una licencia parcial, no estaba roto, por las puras entradas. Por eso que se dejó la evidencia demostró que la cesárea previa, una vez, ¿no? Es bien segura para un parto vaginal próximo. Y a lo sumo lo que puede pasar es una licencia parcial. Y muchas veces cuando hacemos cesáreas, en cesáreas, por ejemplo, anterior, una vez y mucho más cuando hacemos 2 veces, 3 veces, operamos a la paciente a las 38 semanas y cuando entramos, vemos la cabeza fetal, porque ya vio la licencia parcial. Y miren, no se ha roto, ¿no? Y está solamente la cerosa del útero y vemos al bebé.
hice un hallazgo y no pasó nada. Y le hemos operado a la paciente 38 semanas. ¿Ok? Diferente ocurre cuando la cesárea no es segmentaria. Si la cesárea no es segmentaria, la cesárea es corporal, se ha hecho en el cuerpo, vertical o transversal, o se ha hecho una T invertida porque no se podía sacar el bebé y habíamos hecho segmentaria, y pues de la mitad hacemos para arriba y queda como una T invertida, entonces el riesgo se incrementa. En la clásica estamos hablando de 4 al 9% que se pueden romper los úteros. Y eso es, hay tasas de más altas, ¿ah? Que llega a 12%, 25%. En la incisión vertical baja, vertical, pero no es transversa, sino vertical, la tasa es más alta, miren, pero no es tan alto, pues 1, a 1,6, 1 a 1,6. Cuando es la incisión transversa baja, segmentaria baja, en el segmento y bajo, es de 0,2 a 1,5%. Es bajísimo. O sea, por eso es seguro el parto vaginal en la cesárea previa una vez. En 2 veces ya no, ya. 2 veces tiene que ir a cesárea, 3 veces tiene que ir a cesárea. Pero muchas veces ha pasado de que las 2 veces termina en parto vaginal, esperando la cesárea, está su sala ocupada y de pronto trae como contracciones, completa y no pasó nada. Y por eso van a encontrar en las guías que la cesárea te da 2 veces. Si tienes dilatación avanzada y todo está bien, podría hacer oportunidad de parto vaginal. Pero, pucha, muchos colegas dicen, no, va a cesárea. ¿No? A veces viene con 9, 10 y la llevan a cesárea, ¿no? Pues podría ser parto vaginal, sí. La experiencia, la evidencia es lo que demuestra, ¿no? Eso es lo que demuestra. ¿Ok? Bueno, hay que garantizar una buena vía en estas pacientes y van a ser seguramente a darle la oportunidad de parto vaginal. Y si hay signo de hipovolemia, porque ya se produjo la ruptura y sangrado o algo, tiene que haber sonda Foley para control de diuresis horaria, poner oxígeno nasal por la anemia aguda. Hay que monitorizar la frecuencia cardíaca fetal materna y de consulta UCI porque ya pasó el evento. Ahora, ¿qué pasó con el bebé? Si ya se murió o no se murió, si no, obviamente va a ir a necesidad de urgencia, ¿no? Pero aún y no se de urgencia, de repente puede haber sido, el evento puede ser catastrófico para la madre y para el feto, ¿no? Felizmente es muy infrecuente. En la menada no recuerdo un bebé que haya muerto por ruptura uterina. No, o sea, yo no lo he visto. Con el tratamiento, ante la inminencia de ruptura uterina, es terminar el parto por la vía por cesárea. Cuando hay inminencia, hay signos de inminencia, hemos dicho cuáles son, ¿no? Hay que terminar el parto cuanto antes. Ya, no, ¿qué parto vaginal? La cesárea, ¿no? Y ya cuando se realiza la ruptura uterina, entonces hay que hacer tenemos la certeza que viene una ruptura uterina, tenemos que ir a la partotomía inmediata, ¿no? Extraer el feto de la placenta y revisar la cavidad, ver, o sea, que se ha dañado, se puede corregir, no necesariamente se va a sacar el útero, se puede corregir, se puede reparar, ¿no? ¿Ok? También tiene que ver la reparación con la necesidad quirúrgica de la madre, o sea, de expectativa de la madre. De repente es el segundo hijo, pero, o sea, el segundo embarazo, el segundo hijo, pero el primer hijo murió, solo tiene un solo hijo, quiere un hijo más y vas a salvar el útero, ¿no? De repente es una mujer que tiene 3 hijos y este es el cuarto, ya para que salgas el útero, a lo mejor lo sacas. ¿Ok? Por último, la ruptura del seno vaginal es algo muy benigno, ¿no? Son un grupo de venas dilatadas y lagos venosos en la periferia de la placenta, ¿no? Es un canal venoso que bordea el círculo de la periferia de la placenta, ¿no? Y se fija en el lugar donde el corion y la decidua confluyen y a veces eso provoca sangrado, ¿no? Se puede romper. Y durante el parto o al inicio del parto, del inicio de la uterina, ocurre en 60-70% de casos. Son pacientes que están cargando trabajo de parto y empiezan a sangrar, pero son sangrados leves, sangran, ¿no? Y a veces pasa antes del parto, no hay parto y sucede ese sangrado, pero el diagnóstico es por descarte. Tienes que descartar todas las causas de sangrado. No hay placenta previa, no hay TPP, no hay masa previa, ¿no? Menos rotura, nada. Ahí tú vas a pensar en esto. Y el final siempre feliz, ¿no? Como he dicho, 60-70% durante el inicio del trabajo de parto, ¿no? Se pierde más o menos sangrados entre
100 a 200 centímetros cúbicos de sangre, ¿no? Materna, el sangrado rojo. Acá pues, sería como un desprendimiento prematuro, pero menor del borde nada más del placentario, no se prende toda la placenta. No condiciona su sufrimiento fetal agudo, el resultado prenatal es bueno, ¿no? El útero se contrae bien, se relaja bien. Y se dice, está escrito en la literatura que el 1 a 2% de casos graves puede darse 1 a 2% de mortalidad perinatal. Nunca lo he visto. Esto es por descarte. Generalmente el resultado perinatal es bueno. Ahora, cuando se sospecha de esto, es lo que, como está el trabajo de parto, es fácil romper las membranas. Eso se llama amnioresis, ¿no? Y apurar el parto. Si fuera antes del parto, el sangrado, y sospechamos que es esto porque ya las demás causas se han descartado, entonces hay que tener en cuenta que la hemorragia es indolora, la hemorragia es repetitiva, sangra. Hemos descartado todo, ¿no? Y el diagnóstico definitivo se dará cuando la presencia de un coágulo adherente en el seno roto, pero eso lo vamos a ver cuando sacas la placenta y te das cuenta. Ves el borde y ahí te das cuenta, este es un rotura del seno marginal, ¿no? Tratamiento de reposo y conducta expectante va a tener que ver con la edad gestacional también. Acá les dejo un cuadro importante que deben aprender a diferenciar entre lo que es un DPP, una placenta previa y una rotura uterina, que son las causas más frecuentes de sangrado, ¿no? Ahí están las diferencias. ¿Ok? Conclusiones, la hemorragia es una de las causas más frecuentes y potencialmente más graves de las consultas en las urgencias durante la gestación. La hemorragia de la segunda mitad del embarazo, me he comido eso. La primera causa directa de muerte materna en el Perú. En la segunda mitad del embarazo, las tres entidades que abarcan la mayor porcentaje de hemorragias son placenta previa, DPP y rotura uterina. Los diagnósticos de placenta previa y DPP son clínicamente excluyentes. La relación entre la placenta previa y el adquisitivo placentario es directamente proporcional al número de cesáreas previas. La hipertensión materna se asocia a un mayor riesgo de DPP. La rotura uterina es un fenómeno poco frecuente. En la base previa, el resultado prenatal es bueno cuando el diagnóstico es prenatal. Si lo diagnosticas, el resultado es bueno. Si no lo diagnosticas y viene la pedida sangrando, ahí el resultado es malo. La rotura del seno marginal normalmente no condiciona su sufrimiento materno o fetal. De acá se sacó la bibliografía para esta presentación de Biblia de la obstetricia de Williams, el Schwartz, la Biblia de la obstetricia latinoamericana, de Netter y del maestro peruano José Pacheco Romero. Gracias. ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Están preocupados por el examen? Seguro. Doctor, Sí. cuando habló sobre la placenta previa, mencionó que estaba contraindicado el uso de indometacina. No me quedó claro el porqué de ese fármaco. Porque tiene un antiprostaglandínico y provoca, ¿qué provoca? Por eso que se usa, porque el antiprostaglandínico es un buen relajante uterino. Pero altera el perfil de coagulación, pues. Aumenta el tiempo de coagulación y sangría. Es igual lo que cuando te dicen, el odontólogo te dice, te hace y te contraindica, no va a tomar antiinflamatorios. ¿No lo han dicho eso alguna vez el odontólogo? Por eso, porque vas a interferir con la coagulación sanguínea, pues. Por eso no debe usarse. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, ¿quién hizo su examen? Ustedes, ¿no? Bueno, muchachos, les deseo suerte para su examen. Bueno, las suerte no existen, ¿no? Le va a ir bien al que ha estudiado, al que ha estudiado, no le va a ir bien. Pero el que nada sabe, nada teme. No, esa es una broma. Cuídense mucho. Fue un placer. Gracias por su paciencia. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes. Suerte, suerte. Gracias,